La noticia cayó como un jarro de agua fría en el hemiciclo. Según las grabaciones filtradas por Koldo García, el Partido Popular también estaría implicado en la trama que ha desatado la crisis del PSOE. Un terremoto político que, durante semanas, se había centrado en las figuras de Santos Cerdán, Ábalos y sus redes. Pero ahora el espectro se ensancha y Rufián, siempre rápido para leer entre líneas, no tardó en salir al paso con una intervención como un puñetazo en la mesa. Lo primero que hizo fue contextualizar. No es un rumor ni un titular buscando impacto. Son audios incautados por la UCO, documentos oficiales, evidencias de que estas redes traspasan partidos. Esto deja de ser un problema interno del PSOE para convertirse en una cuestión de Estado, afirmó. Porque cuando un solo partido está salpicado por comisiones, amaños y grabaciones secretas, ya no es una crisis de gestión. Es un síntoma de que algo muy grave está pasando en las altas esferas de la política española. Pero luego vino lo que más dolió a la derecha, la mención directa. Sin rodeos. Rufián mencionó que, según los informes policiales, en las grabaciones aparece un tal Alberto reunido con Koldo en Génova, nada menos que la sede nacional del PP. Hay indicios, dijo, no simples insinuaciones. Y desafió a la bancada popular a dejar la habitual hipocresía para dar un paso adelante, explicar qué saben, qué hicieron, qué roles desempeñaron. Porque si se limitan a repetir que todo es un montaje del PSOE, no estarán protegiendo al país, sino a la corrupción. El ambiente se electrificó. Tellado abrió la boca para replicar, pero Rufián interrumpió. No estamos aquí para que insulten, advirtió con severidad. Si tienen algo que decir, que lo demuestren. Si no, que se callen. No había espacio para medias tintas. Era un giro de guión en directo. La izquierda se plantaba y la derecha ya no podía jugar a la ambigüedad. Este no es un «y tú más». Es un señalamiento preciso de un posible entramado institucional. Aquí Rufián bajó el tono, pero aumentó la firmeza. No pueden seguir escondiéndose detrás de su discurso de persecución anti-PSOE. Están muy cerca de lo mismo que critican. Palabra por palabra, bastó para que algunos se movieran incómodos en los escaños. Y llegó entonces el golpe emocional final. Si digo que Vox o Bildu están fuera del margen democrático, habrá quien me acuse de extremismo. Pero si digo que un cuerpo del PP podría estar implicado en sobornos o amaños, deberíamos estar todos callados esperando a que hablen los fiscales, no los diputados. Y algo cambió en ese momento. Porque dejó claro que, por una vez, no se trataba del ruido habitual del Congreso. Se trataba de la investigación más seria de los últimos años. Con su intervención, Rufián no solo demostró estar un paso por delante. Demostró que se puede señalar con datos, cuestionar con rigor y defender sin neorracionalismos. Porque cuando se trata de corrupción, no sirve la equidistancia. No sirven los titulares mediáticos que igualan a todos. No sirve la impostura de que todos mienten o cometen errores. Aquí entramos en la gravedad de las estructuras, en la salud de las instituciones. Y en ese terreno, Rufián quiso marcar también la diferencia con su propio espacio. Porque no está a favor del PSOE. Su lealtad no es con Ferraz. Su lealtad es con la limpieza democrática. Si aquí hay jueces, fiscales y cargos socialistas involucrados, estaremos los primeros en pedir imputaciones y condenas. No porque caigan adversarios, sino porque gane la democracia. Su frase retumbó, una izquierda que no protege por afinidad, sino que exige claridad sin piedad. La reacción de la bancada popular fue inmediata. Primero un silencio palpable, luego súbitos murmullos y acusaciones prediseñadas de campaña política y acusaciones sin fundamento. Pero Rufián ya había movido el terreno de juego. No se discutía si el PSOE estaba implicado, sino si el PP estaba implicado, con nombre y lugar. Eso lo cambió todo. Mientras los medios afines al PP se apresuraban a dar la réplica parlamentaria, Rufián mantuvo la calma y subrayó lo más grave. Las grabaciones no hablan de relaciones acabadas o promesas rotas. Hablan de acuerdos, de pagos, de canales institucionales que se utilizan para beneficios privados. No es una conversación de bar, es el esqueleto de una estructura de corrupción, subrayó. Y ante ello, la pregunta no es qué más prueba quieren, sino por qué sigue habiendo silencio. Apremió, mirando al hemiciclo. En ese momento, sacó una foto que circulaba en los grupos de investigación.
Una imagen de la sede del Partido Popular, con un despacho iluminado y el nombre Alberto en la placa de una puerta. No digo que sea Feijóo, agregó, pero digo que alguien con una agenda recibida ahí, con respaldo mediático y político, merece explicación institucional, no golpismo de feria. Y en ese fragmento quedaron latentes dos ideas. 1. Que no se iba a tolerar más impunidad. 2. Que, por fin, la bala había sido certera. Fue entonces cuando salió la bancada de Vox, al rescate automático del PP, soltando su discurso habitual de judicialización de la política y persecución ideológica. Rufián respondió con serenidad: por favor, no hablen ustedes de judicialización cuando ustedes llevan años desafiando la Constitución. No valía la falacia de los extremos. Aquí quedaba claro que se trata de instituciones o de cleptocracia. Y en ese ambiente cargado defendió un punto que muchos sospechaban: la necesidad de que los casos se abran como investigaciones independientes, ajenas a las batallas partidistas. Que intervengan fiscales imparciales, policías formados, jueces sin ataduras. Cuando veamos jurisprudencia, empezaremos a creer en la fortaleza de nuestro sistema, no en su fragilidad. Fue en ese momento cuando el gobierno, representado por varios ministros en la tribuna, aprovechó para respaldar en público la llamada de Rufián. No con pompa ni campaña, sino con un sencillo mensaje: la ley y la investigación siguen su curso. En democracia no hay preferencia, hay obligación. Y eso reforzó la intervención del diputado republicano. Al finalizar su turno, Rufián hizo una última reflexión que retumbó más allá del Congreso: no pedimos inocencias negociadas. No pedimos favor bajados. Pedimos justicia mecanizada. Un proceso limpio, transparente. Porque si hay estructura corrupta, y seguimos sin juicio, sin acusación formal, el silencio será el consentimiento. Esa frase cerró una intervención impecable, que transformó un rumor en una crisis institucional. Tras su intervención, el efecto de las palabras de Rufián se difumina más allá del Pleno. En los medios, las tertulias cambian de tono. Ya no se debate si la trama involucra al PSOE, sino si el PP se libra con excusas o realmente explicará lo que ocurre. En redes, la alineación de progresistas lo deja claro: Rufián ha marcado un antes y un después en la fiscalización cruzada del poder. Porque no es habitual que un partido sobreviva al escrutinio y salga fortalecida esa izquierda que exige transparencia sin excluir a nadie. Entre la sociedad, el eco es inmediato. Lectores, ciudadanos de a pie, activistas digitales, empiezan a preguntarse por la capacidad del Estado para mantener una separación efectiva entre la política y la justicia. Y la pregunta central se vuelve moral: ¿vale lo mismo denunciar a un adversario político que proteger el derecho a la información? Rufián lo dijo sin complejos: no es defender a un partido, es defender el Estado. Y es aquí donde emerge la segunda lectura de su desafío. Porque esta historia no termina el día en que se emiten los audios. Termina el día en que alguien ejecuta una acción, se admite una causa, se archiva, se investiga. Y Rufián no lo olvidó. Y aquel día lo recordó: si no hay respuesta judicial visible, la política no ha cumplido su función. La presión ya no reside solo en la Fiscalía, está sobre el PP. Sobre esa parte que calla, que no gestiona bien una crisis ética, que no presenta pruebas ni explicaciones. Que no se define. Porque la democracia, al final, no solo castiga los errores, castiga el silencio. Y en ese punto estamos. Con una izquierda que avanza, que exige y que marca la agenda, que este país no siga avasallado en conversaciones de pasillo o micrófonos de televisión. Que se respete la obligación de responder institucionalmente. Que no haya protección automática de los cargos. Que se pida datos, explicaciones y responsabilidad. Porque lo que está en juego ya no es la biografía de este o aquel dirigente. Lo que está en juego es la salud democrática de España. Y una democracia saludable no se mide solo por quien gobierna, sino por cuanta verdad es capaz de aparecer sin tropiezos. Y quien hoy exige esa verdad es Gabriel Rufián. Porque está convencido de que denunciarlo todo, sin pedir permiso, sin pensar en las consecuencias electorales, no solo es su obligación política, es su compromiso con cada ciudadano que espera que sus líderes respondan ante la duda. Cuando a esta historia le pongan un cierre, ya sea por una investigación formal, una acusación judicial o una absolución, habremos pasado por un test decisivo. Pero hasta entonces,
La política ha dejado de ser un escenario de reproches baratos. Se ha convertido en un tribunal de la palabra y el deber. Y Rufián ha recuperado el derecho de ese tribunal a exigir responsabilidades, sin rodeos, sin prisas. Algo cambió el día que esas grabaciones se escucharon en el Congreso. Algo cambió cuando alguien nombró un despacho, una sede, un nombre y exigió que alguien explicara. Porque esa exigencia transforma. Porque ese ruido de aplausos en Esquerra no es por Rufián. Es por cada ciudadano que cree que la democracia debe ser más que un sistema, debe ser un espejo limpio.